Buenas tardes, mis amados hermanos. De vuelta aquí predicando la palabra de Dios, dando gracias a Dios porque nos ha preservado, nos ha dado salud, a pesar de las muchas preocupaciones, las circunstancias, las enfermedades. Y bueno, yo le pido que usted abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Y vamos a tratar un tema muy importante al que yo he titulado Firmes en la recta final. Bueno, Mateo 24, yo le voy a pedir de favor para poder agilizar el proceso, por más que quise sintetizar este mensaje, para no quitar el tiempo, manténgase en Mateo 24, pero vamos a estar utilizando también los evangelios, vamos a abordar los evangelios sinópticos en Marcos, en Lucas, Marcos 13, Lucas 21, pero yo voy a ello y ya usted pues se mantiene firme en lo que estamos. Entonces vamos a abrir por favor nuevamente ahí Mateo 24 y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, leyendo el versículo 3 al 13. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Entiendas el mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Qué maravillosa palabra de Dios. Vamos a orar. Incline su rostro en reverencia al Altísimo. Padre Santo, amado, te pedimos tu discernimiento, tu sabiduría, que tu Espíritu Santo esté presente. Yo te pido por cada uno de los que escuchan, Señor, en cualquier tiempo. Yo te pido por sus corazones, te pido por el mío. Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguye y nos permita aplicarla a nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Nuestro pasaje comienza diciendo en el versículo 3 que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos cuando los discípulos se le acercaron. Sin embargo, cuando nos es necesario revisar el contexto inmediato, ¿verdad?, anterior, que son los versículos 1 y 2, para mejor entender lo que viene a continuación. Y yo de igual forma voy a utilizar versiones sencillas para agilizar el proceso. Y es que si nos limitamos a la traducción Reina Valera 1960, que aunque es muy rica, ¿verdad?, es muy buena, se corre el riesgo de que persista la idea de que en este pasaje ocurre una sola plática cuando fueron dos, y de que todos los discípulos participaron en ella cuando no fue así. Y esto tiene que ver. Y una traducción sencilla, sin embargo, respaldada por las versiones de Marcos y Lucas en sus respectivos evangelios, nos va a ayudar propiamente a separar ambos eventos, así como el grupo de discípulos que se acercaron a Jesús, hablaron con él en tan distintas instancias, obteniendo así para nosotros una mayor claridad del pasaje y poder entenderlo mejor. Y bueno, el versículo 1 de Mateo 24 dice que Jesús salió del templo, y esta es la primera vez que los discípulos se le acercaron a Jesús, y sucede un martes, por cierto, a pocos días de que el Cordero Pascual se ofreciera a sí mismo como expiación, es decir, como pago de rescate por los pecados de su pueblo, ciertamente por el pecado tuyo y el mío, siempre y cuando tú abraces ese regalo de Dios y lo aceptes, arrepintiéndote de tus pecados, volviéndote de ellos, y bueno, poniendo tus ojos en Jesús para que seamos guiados por Él.
Y en esta primera instancia, que se supone es al final del día, Jesús estaba saliendo de los terrenos del templo y mientras se alejaba, dice Mateo 24:1, que sus discípulos se le acercaron. No obstante, como yo les dije, voy a estar visitando los otros evangelios. Y Marcos 13:1, pues él dice que uno de sus discípulos se le acercó. ¿Acaso se contradice la Biblia? Por supuesto que no. Entendemos cuando estudiamos los evangelios que lo ven desde diferentes perspectivas, la misma escena en cada punto de la historia, sobre todo en el caminar con Jesús, y cada uno da su parte. Todo es como un rompecabezas y nos enriquece al unirlo, y eso es lo que estamos haciendo. Así que cuando vamos a Lucas 21, pues no solo se nos aclara esto, sino que además se nos da el sustento a la base de lo que el versículo 1 de Mateo 24 nos enseña. Y yo se lo voy a leer de una versión sencilla, palabra de Dios para todos. Dice Mateo 24:1, Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Ahí es donde Marcos 13:1 dice que uno de sus discípulos le dijo: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Ahora, yo lo voy a leer, si usted quiere, no deje por favor Mateo 24. Si usted gusta ir a Lucas 21, vaya, ¿verdad? Si no, no se preocupe. Pero pues voy a leer una buena parte. Y aquí aún no entendemos mucho, ¿verdad? ¿Que acaso Jesús nunca había visto las maravillas o la majestuosidad del templo? Bueno, cuando leamos Lucas 21:1 en adelante, nos encontraremos que al arribar al versículo 5, que aunque es verdad que solamente uno de ellos vocifera esta pregunta o esta declaración a Jesús de la majestuosidad del templo, y algunos de sus discípulos pensaban y discutían prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y sin embargo Lucas nos revela que fue algo más, ¿verdad? Más bien, ¿qué fue lo que arrojó aquella conversación? Ahora, ¿qué es lo que estaba en los corazones de los discípulos? Bueno, Lucas nos enseña qué es lo que había sucedido estando en el templo, porque están saliendo del templo, ¿verdad? Lo que pasó dentro del templo, que tanto Marcos como Lucas lo describen, solo que mientras Marcos lo hace al final del capítulo anterior, Lucas lo hace desde el inicio de su capítulo, del capítulo 21, ¿verdad? Y yo lo voy a leer en una nueva versión internacional, Lucas capítulo 21, versículo 1 en adelante, y dice así la palabra: Jesús se detuvo a observar, esto es dentro del templo, le recuerdo, y vio a los ricos que echaban ofrendas en las alcancías del templo. También vio una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Versículo 3. Les aseguro, dijo Jesús, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para sustento. Escuche bien el versículo 5 que le anticipé. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Vemos aquí que esto nos aclara el pasaje. Ahora, es importante esto de las ofrendas. Algunas de esas ofrendas sagradas, por ejemplo, se refiere, por ejemplo, al regalo de Herodes, que era una vid de oro con sus vastos racimos, que algunos estudiosos creen que es lo que menciona o alude a Juan 15:1, o propiamente las palabras de Jesús que dice: yo soy la vid verdadera. Entonces así también otras ofrendas tales como coronas, escudos, vasos de oro y de plata, presentados por príncipes y otras personas de preeminencia, gente importante, ¿no?, que visitaban la casa santa de Sión, el templo majestuoso, de modo que el templo era rico en estas ofrendas. El historiador Tácito lo llama, y cito, un templo de gran riqueza. Fin de la cita. Entonces posiblemente vemos que los discípulos de alguna manera quisieron justificar las ofrendas de los ricos, ¿verdad? De los más pudientes, de los poderosos, porque eso es lo que el contexto nos muestra. Ofrendas en las que pues, que aunque no procedían del sacrificio verdadero, porque el sacrificio implica que me cueste, ¿verdad? Que me duela, como decía David, yo no voy a sacrificar algo a Dios, no voy a dar algo a Dios que no me cueste.
¿verdad? Y pues si le das las obras a Dios, pues no te cuesta, no es sacrificio. Entonces obviamente no procedían del sacrificio verdadero, puesto que daban las obras que tenían, reitero, posiblemente para aplacar sus muy turbadas conciencias, caso puntuales de Herodes. ¿Quién puede negar que cualquiera de la dinastía herodiana podía, si acaso, dormir bien? Bueno, sí lo hacían porque eran malvados, pero sus conciencias realmente, cuando expuestas al crisol de la palabra, pues definitivamente les confrontaba, ¿verdad? Así como Juan el Bautista confrontó a Herodes, ¿no? Entonces, vemos aquí que si eran de beneficios, dicen ellos, entre comillas, para Dios, ¿verdad? Eran de beneficios, puesto que gracias a estas, por supuesto sin dejar fuera las de carácter económico, monetario, los judíos podían gozar de un templo tan majestuoso. Entonces, es cuando ya cobra sentido la respuesta de Jesús en Lucas 21:6, que continuó leyendo, que dice: en cuanto a todo esto que ven ustedes, es Jesús, ¿verdad? Ahora sí habla a los discípulos. Y Marcos dice: estos grandiosos edificios, porque ya ven que aquel vino y le dijo: estas piedras, estos edificios, ¿no? Dice: llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Y así fue, en efecto, en el año 70. Bueno, la moraleja es pues que lo verdaderamente importante es lo espiritual y no lo material, aunque sí implica el que nosotros nos demos todo. Pero Dios aún así toma control de nuestra vida, de nuestra economía, de todo lo que tenemos, y Él se encarga y Él tiene control, aún y a pesar de las circunstancias, sean cual sean en abundancia o sea en escasez. Y bueno, finalmente llegamos al punto crucial, a una pregunta más elevada, y con ello al conocimiento de aquellos que la hicieron, porque es importante. ¿Sí? Ahora, si continuamos leyendo en Lucas, supongamos que yo continúo leyendo en Lucas, acuérdense que pues era de corrido, no tenía títulos, no tenía nada. Si continuamos leyendo en Lucas, por supuesto que pensaríamos que todo sucedió en el mismo momento, hay una secuencia, ya que inmediatamente de lo que leí dice el versículo 7, maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Pero esto no sucedió así, porque cuando vamos a Marcos 13:3, dice más tarde. Eso es importante, o sea, más tarde. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo. Es decir, ahora ya se nos da un punto geográfico distinto, ¿no? Y un tiempo también, dice. Entonces, de igual forma, mis amados, si nos apegamos al versículo 3 de Mateo 24, que nos dice que fueron los discípulos, se puede entender que todos o la mayoría, pero es el mismo Marcos quien nos aclara pues, otra vez que en esta segunda ocasión solamente fueron 4 discípulos. Dice Marcos 3:3, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es muy importante, porque con la única excepción de Andrés, ¿verdad? Que es, por cierto, es uno de los discípulos de los cuales se sabe menos, ¿no? O se habla menos. Bueno, a excepción de Andrés, hermano de Pedro, se menciona a los 3 futuros líderes, quienes eran los que usualmente estaban con Jesús a solas. Y esto significa que había en estos 4, Dios, ¿verdad? De Dios les había dado mayor discernimiento que les permitió enfocarse en lo más importante. De ahí las preguntas, ¿verdad? Y esto yo lo hablo, incluyéndome yo, a los líderes, ¿verdad? A los pastores, a los obispos, a todos aquellos que estén a cargo de la grey, o que estemos a cargo de la grey. Porque es importante estar con el Señor a solas, dice, en privado, y hablarle y preguntarle, ¿verdad? Enfocarnos en las cosas más importantes, porque quizás algunos, sobre todo en esos tiempos, se están enfocando en cosas, sobre todo las ovejas, porque así es. Y todos somos ovejas también, de paso, ¿no? Yo primero. Pero nosotros, Dios nos da ese don de pastorear. Entonces tenemos que tener ese discernimiento. Y allí vienen las preguntas de los discípulos que dicen, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús le responde, yo lo tomo de Lucas 21:8, porque me gusta esa traducción ahí. Obviamente la versión sencilla dice, tengan cuidado. ¿Ok?
Jesús les dice así: tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Es una advertencia. Y yo quiero pues hacer eco a esa advertencia hoy a todos, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanos. Y aquí viene algo interesante. Les recuerdo que habla a los líderes de la futura iglesia primitiva, a los líderes de la iglesia, o sea, en quienes Jesús depositaría, toda su confianza para que asumiesen y ahora asumiésemos, ¿verdad?, la responsabilidad que en parte es descrita allá en 1 Pedro 5, del 2 al 3. Yo lo leo en una versión sencilla, nueva versión internacional. Dice: cuiden como pastores del rebaño. Dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, es decir, con el deseo de servir, pero viene algo importante: como Dios quiere. O sea, no como me dé mi real gana, como Dios quiere. Y dice el versículo 3: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Ciertamente somos falibles, somos personas como ustedes, como nosotros, pero hay un estándar que se pide más elevado de Dios. Ciertamente al nosotros enseñar seremos juzgados doblemente, ¿no? De manera más estricta. Y tenemos que ser ejemplos en todas las áreas, porque el Espíritu Santo sí nos ayuda. En todas las áreas de la vida, por supuesto, incluye la de saber discernir los tiempos, las eventualidades y la verdad de Dios. Porque dice uno: bueno, ¿cuál es la verdad de Dios? Pues sabemos, sí, podemos decir que la conocemos, pero muchas veces nos puede estar enfrente de nosotros y no la conocemos. Podemos ser esos Pilatos, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Teniendo a la verdad en vivo y en directo, ¿no? Por así decirlo. Y podemos ser así. En Mateo 24:5 dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Acuérdense, les está advirtiendo: tengan mucho cuidado, no se dejen engañar. Dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Escuche bien, muchos vendrán en mi nombre. Aquí se omite una revelación importante a causa de la traducción. O sea, no es algo a propósito, sino es a causa de la traducción, ya que en el texto original se utiliza el vocablo griego epi para traducir la preposición en, cuando dice en mi nombre. Sin embargo, epi, aparte de traducirse al castellano como en, también aplica a en contra. Fíjense qué interesante. O sobre la base de. En este caso, ¿qué dice el texto? Mi nombre, el nombre de Jesús, ¿no? Que obviamente cuando usted escuche en mi nombre, el nombre de Jesús, entiéndalo por sus doctrinas, por el concepto completo, ¿verdad? Todo el concepto de Dios. O sea, no en balde, cuando vemos esto de este vocablo epi, fíjese que en Mateo 24:5, en su versión sencilla, la palabra de Dios para todos, fíjese cómo lo tradujo. Dice: porque muchos vendrán contra mí al decir: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y en esto lo podemos ver, que al venir contra mí, está hablando, obviamente, vienen en su nombre, pero están viniendo en contra de él, tipo el apóstol, bueno, en ese caso tipo Saulo, ¿verdad? Hasta que se topó con el Señor Jesús en su camino a Damasco. Pero él pensaba que estaba haciendo bien, él pensaba que estaba realmente sirviendo a Dios, pero estaba contra Jesús, y él dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Verdad? Persigues a la iglesia, pero a mí me persigues. Bueno, este es un punto muy importante. Muchos vendrán contra mí al decir: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Y qué ocurre con los falsos ungidos? Bueno, que solo utilizan el nombre de Jesús, mas no sus enseñanzas. Utilizan un texto, lo sacan de contexto para aplicarla a lo que sus vientres les han inculcado, les han desarrollado, les ha despertado en su mente malsana. Escuche bien, en los próximos años se producirá una desviación del cristianismo verdadero, que ya de antemano lo estamos viendo, y el engranaje ya está en marcha y se está dando, ¿verdad? Está ante nosotros. Y esta desviación, ¿verdad?, del cristianismo verdadero va hacia uno liberal y progresista. Y esto aplica al versículo 11, que ya explicaré más a detalle. Lucas 21:8, lo repito, dice: vendrán muchos que usando mi nombre dirán.
Y menciona dos cosas, fíjese Lucas. Lucas menciona, la primera es, dice, dirán, yo soy. O sea, yo soy el Cristo. Y escuche bien, la mayoría de estos que han ido apareciendo a lo largo de la historia quizás no lo hagan de manera literal. Algunos locos sí, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo soy Jesucristo, hombre, yo soy... No, pero algunos no lo hacen así. Pero escuche bien, no olvidemos que Cristo significa ungido. Ungido. Y aunque todo verdadero cristiano al recibir al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, es ungido o investido de poder, ¿verdad?, es desde lo alto, según esto Lucas 24:49 lo puede corroborar. Bueno, estos falsos profetas profesan tener pues un poder mayor, una unción más elevada al común que es elevado al hijo, a cada hijo, a cada hija de Dios. Esto es muy importante reconocerlo. Ahora, continúa diciendo la segunda, ¿verdad? Dice, y que también dirán, el tiempo está cerca. Esto está a la orden del día. Mucho cuidado. Aquí aplica el saber discernir los tiempos y las sazones. Porque trágicamente, mis amados, ya muchos predicadores, aún reconocidos, y yo no estoy aquí para nombrar a nadie, no ese es el tema, ¿verdad? Pero aún predicadores de sana doctrina y que andan por ahí, ya han caído en esta tendencia y han adoptado eso de poner fecha a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucho cuidado, porque esto va en contra de las Escrituras, pero más justamente va en contra de las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice claramente que, dice, nadie sabe el día ni la hora sino solo mi Padre que está en los cielos. Tenemos que respetar eso. Ser nosotros, dedicar nosotros, sí, a hablar. Obviamente el Espíritu Santo nos guía en tiempos peligrosos a dar ciertos temas, pero también con esa prudencia, con ese temor y temblor de hacerlo de una manera en la que nos apeguemos a las Escrituras y no seamos osados y hablar con tal desparpajo que simplemente nos estamos condenando a nosotros mismos. Miren, yo le voy a, no vaya ahí, pero en Hechos 1:6, ustedes conocen la historia. Poco antes de que nuestro Señor se ascendiera a los cielos, ¿verdad?, Él da una última lección a los discípulos, y esto de paso pues nunca me deja de sorprender cómo hasta el último minuto el Señor nos enseñó, y esto haciendo, obviamente es lo que dice Pablo a Timoteo, ¿verdad?, tiempo y fuera de tiempo. En Hechos 1:6, fíjese lo que dice en la versión sencilla. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, estos son los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya al punto de eso el Señor, y ellos todavía tenían esa incertidumbre. Fíjense cómo todo esto concuerda. El versículo 7, escuche. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios es soberano. En su sola potestad. Y esta declaración de Jesucristo es la clave para evitar nosotros caer en el engaño de los falsos. Porque serán convincentes. Sobre todo nosotros los líderes tenemos que estar atentos. Tenemos que despertar. Porque serán convincentes al hablar. Recuerden que los lobos, los falsos maestros tienen ese carisma adicional que muchas veces los pastores no tenemos, es verdad. Pero ese es el arma secreta de ellos que para tender red, ¿verdad?, a los incautos, a los que no están fundamentados en la Biblia. Entonces, fíjese, yo le leo, si usted gusta ir, pero recuerden, nunca pierda su escritura, pero de segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 en adelante al 4, ¿verdad? Pero yo le voy a leer de una versión, Nueva Traducción Viviente. Este es Pablo en Tesalónica y dice, amados hermanos, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí es necesario aclararlo. Dice, ¿y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él? Pero inmediatamente Pablo viene al versículo 2 y dice, no se dejen perturbar. No se dejen mover, no se tambaleen, cuidado, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen, el día del Señor ya ha comenzado. Eso es común en todo esto. Yo lo he hablado en otras ocasiones. Obviamente somos seres humanos y estamos en la palabra y decimos, híjole, ahora sí, quizás esta sea... Eso es algo común, eso es algo normal. Pero escúcheme bien. En general tenemos que estar alertas, sobre todo los líderes, para poder nosotros levantar a la congregación, ¿verdad? Por eso dice, no se alarmen tan fácilmente. Dice, no les crean. Ni siquiera, escuche
O sea, ni aún si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Entiéndase que ahora trayéndolo al contexto contemporáneo sería que aún así vengan, según autorizados de grandes denominaciones cristianas importantes y poderosas, ¿verdad? No. El 3 dice, no se dejen engañar otra vez por lo que dicen. Fíjese cómo lo reitera. Dice, pues aquel día no vendrá. O sea, el Señor no vendrá, dice, hasta que haya una gran rebelión contra Dios. En su versión es la apostasía. Entonces aquí quiero hacer una anotación, se hace un paréntesis y habla otra vez de la apostasía en la iglesia, ¿verdad? De la deserción, del abandono, incluso del repudio a Dios, amados. Qué tremendo, del repudio a Dios. Habla de una renuncia voluntaria de supuestos cristianos o aquí solo Dios puede juzgar el corazón, como lo fue el caso de Demas, por ejemplo, que amando más el mundo, dice Pablo, se fue a Tesalónica, me abandonó. Pero acuérdense que todos abandonaron a Pablo. Podemos juzgar y podemos decir, pero sí todos abandonaron. De él específicamente sí dice que amó más al mundo, ¿verdad? Pero eso está sucediendo hoy, amados. Sobre todo en la pandemia, sobre la excusa de que no se puede reunir, la gente ni se conecta. Si acaso 2 o 3 personas, pero no fuera para hablar de cosas que realmente interesan, que rascan a los oídos, la comezón que trae de lo que hablaremos, porque estaría ahí, en tonterías de videos, hay miles de views, miles. Y ya están esperando el momento de que se va a poner fulano porque vamos a ver, o fulana o sutano. Pero cuando se habla la palabra de verdad, ni quien se asome. Y bueno, pues allá uno predica, no le hace que prediquemos al aire, pero hacemos la labor que Dios nos manda. Entonces escúcheme bien, tenemos que tener mucho cuidado. Habla de una renuncia voluntaria, pero escuche, aplica también a la renuncia a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el tergiversar la Biblia y presentar a otro Jesús. La apostasía pues se ha manifestado en pequeños focos a lo largo de la historia. Siempre ha habido apostasía, pero se está dando en mayor escala. Fíjense en Juan, 1 Juan, yo lo leo de una versión sencilla. 1 Juan 2:19, habla también Juan de estas personas que salieron de nuestras iglesias, dice, pero él asevera, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Qué tan fácil se rompe hoy ese lazo tan fuerte que es la sangre de Cristo, ¿verdad? El lazo con los hermanos. Y dice, continúa Juan, dice, de haber sido así, o sea, de que fueran parte, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Sin embargo, hoy ese es el pan de cada día, ¿no? Pero escuche bien, ahora se da en masas, en multitudes. Es común. Ya es tan común hoy, ¿no? Pues, se dividió la iglesia, hubo traición, no hubo esto, es tan común. No obstante, aún falta un ingrediente que ciertamente es el final, ¿verdad? Y yo le continúo leyendo de 2 Tesalonicenses 2:3, fíjense lo que agrega. Y o sea, aparte de la apostasía, porque dice, no, pues ya hay apostasía, sí, pero falta. Dice, y se dé a conocer el hombre de anarquía. Eso recuerdo que es una versión sencilla. El hombre de perdición, ¿verdad? Aquel que trae destrucción. Ahora, ciertamente aquí ya no está hablando de un espíritu de anticristo que ha prevalecido, ¿no? Lo vemos en el gobierno, lo vemos en las redes, lo vemos en el mundo entero, ¿verdad? Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero aquí está hablando ya de una persona en específico, obviamente, del anticristo. Y dice el versículo 4, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Eso lo repito, esto pasa a nivel, ¿verdad?, mundial, pero es un espíritu de anticristo. Pero va a ser la persona, dice, y cada objeto de culto, todo, ¿no? Lo que signifique Dios. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Bueno, aquí nos da muy claro a entender que ese es el anticristo. Y eso es por lo que Lucas 21:8 finaliza diciendo acerca de aquellos muchos que usurparán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo sigan ustedes. ¿Por qué? Porque esto, lo que dice Mateo 24:5, engañarán a muchos. No los sigan porque te van a engañar. Entonces debemos estar alertas en tiempos de tribulación y de prueba, sobre todo los líderes.
Los líderes, mis amados, porque hablamos de individuos, estos falsos maestros, estos falsos profetas, quienes se caracterizarán precisamente por emitir declaraciones muy a la ligera. Y eso está sucediendo, porque viene algo y esto, y quieren ser los primeros, y en realidad muchas veces lo hacen simplemente por popularidad, o por tener ciertas seguidores, etcétera, etcétera, o mantener a la gente con ese circo, ¿verdad? A falta de pan. Mucho cuidado. Entonces, personajes que se valen de cualquier tipo de calamidad para declarar su supuesta unción, son de esos de los cuales tenemos que cuidarnos, de los que se extraviarán a muchos, van a jalar a muchos, ¿verdad? Así como Satanás en su momento dice que la cola del dragón dice que arrastró una tercera parte de las estrellas de Dios, obviamente refiriéndose a los ángeles, ¿verdad? Por el convencimiento, por el pecado. Entonces esos son los tipos que aparecerán, y ciertamente aparecen ya. Y entonces ningún cristiano debe dejarse arrastrar por ellos. Rechácelos. Vaya a la Biblia, sea como los debería. No, ahora ya dicen, si alguien pone fecha, nos vamos en tal fecha y esto y lo otro, y todos dicen amén. Y me dicen, oye, espérame. ¿Por qué no? ¿Cómo vamos a ofender al gran predicador? Ahora bien, este tipo de engañadores ya hacía acto de presencia desde la iglesia primitiva, y lo abordaremos un poco más adelante, pero nos demuestra claramente que la aparición y obra de los falsos, sea en este tiempo o en aquel, no puede constituir una señal del fin del mundo en el sentido restringido de la palabra. Espero me entienda. En otras palabras, no porque vemos falsos predicadores es señal de que Cristo viene mañana. Cuidado. Eso nos desenfoca, hermanos, más que nada por esto, porque nos desenfoca a realmente predicar lo que Dios quiere, el cambio de corazón, el realmente arrepentirse, el cambio de vida para las personas, pero en lo espiritual, no tanto en lo económico. Entonces, bueno, pues lo mismo exactamente aplica con respecto a diversos tipos de calamidades, ¿verdad? Llámense guerras, pestes, hambres, terremotos, huracanes y demás tragedias que ocurren en diversas partes del mundo. Esto ya lo he predicado, yo no es el mensaje hoy, ¿verdad? Pero sí lo voy a leer. Versículo 6, volviendo a Mateo 24, dice: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Fíjense cómo Jesús en todo momento está hablando a los futuros líderes y les está diciendo: procuren no alarmarse. Es necesario que esto ocurra. Es decir, está dentro del plan de Dios, y esto nos asegura a nosotros que en verdad no es solo un cliché, oh, Dios está en control, porque muchas veces pensamos eso, ¿no? No, en verdad Dios está en control, porque es necesario, es parte del plan de Dios. Él sabe lo que necesitamos, porque todo trabaja para bien para los que amamos a Dios, ¿verdad? Romanos 8:28. Entonces, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Y el versículo 7 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores, a lo cual la Reina Valera se refiere como principio de dolores, los dolores de parto de una mujer. Y escuche bien, cuando Jesucristo pronunció estas cosas, es importante tomar en cuenta que el Imperio Romano había estado disfrutando de un largo periodo de paz. Sin embargo, ahora sabemos que 4 décadas más tarde el tumulto político comenzó a inquietar aquel gran reino de un extremo a otro, y de tal forma o a tal punto que Roma vio 4 emperadores en un solo año. Ahora sí que se parecía a la selección de México, no sé. 4 emperadores en un solo año. A Galba, quien sucedió al temible emperador Nerón. Ahora, ¿había persecución? Vemos, porque pues no estaban siendo perseguidos. Había persecución. A Otón, a Vitelio y a Vespasiano, pues, que era Tito y que fue quien estuvo en el año 70 de la destrucción del templo y demás. Escuche bien, esto es conocido como el año de los 4 emperadores. Pero escuche bien otra cosa. Así como en su tiempo estas violentas revueltas y resurrecciones, sediciones, habla algunas traducciones, ¿verdad? No podían, por mucho que se incurriera la imaginación, por mucho que usted le diera vuelta, constituir indicaciones definidas que el Señor vendría inmediatamente. Por eso es que los discípulos, aun cuando está Jesús ascendiendo al cielo, está ahí.
están ahí que, pero ¿cuándo? Y esto, pues obvio, ¿verdad? Tenían esas dudas, esa inquietud, ¿cuándo será? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿No? Y él es tajante, ¿no? Entonces, entiendan, no se puede, no es esa señal. Hoy por hoy, el mismo tipo de sucesos tampoco constituye una señal determinada. Esto no se habla mucho, pero tenemos que recalcarlo. Y esto se hace más evidente cuando consideramos el hecho de factible que las guerras, los rumores de guerras, pues no cesaron después de la caída de Jerusalén. Obviamente que no. O sea, a través de los siglos vemos cumplirse de manera continua aquella profecía de Jesucristo que aparece en el versículo 7 de que una nación se levantará contra otra nación y un reino contra otro reino. Fíjese, simplemente un historiador anónimo contó nada más ni nada menos que 300 guerras en Europa durante los últimos 300 años. O sea, imagínate. Pero volvemos a lo mismo, cuando una guerra en particular se promueve como el punto crucial, es una guerra, ya, ahora sí se acabó el mundo. Un punto crucial que anuncia de manera tangible el fin del mundo a un tiempo determinado, así como el regreso de Cristo en la tierra. Dese cuenta usted que está frente a una señal errada y muy posiblemente ante un profeta falso por ratificar aquello. Tenga mucho cuidado, no se deje engañar. Es llegando al final del versículo 7 de Mateo 24 cuando alcanzamos el tema del día, el de las pestes. ¿De cuánto está hablando? Las pandemias, ¿verdad? Las enfermedades, etc. Ya que Jesús también habla de estas, ¿verdad? Son parte del paquete. Y como ocurre en los otros acontecimientos predichos, lo mismo aquí, mis amados. Estas pandemias son simplemente el resultado de una tierra maldita. No se olvide de eso. Fíjese, allá en Romanos 8:22, Dios habla hoy, esa versión sencilla, dice, sabemos que hasta ahora, desde ese tiempo hasta hoy, desde la caída, la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Esto, pues, obviamente, nos cansamos de explicarlo, ¿verdad? Los dolores, las mujeres lo entienden bien, los dolores de las mujeres que están en el parto, bueno, cada vez son más frecuentes y más intensos. Entonces, cada guerra, cada desastre natural, cada epidemia, cada una en lo individual representa un dolor de parto. Es parte de eso. Es parte de ese proceso necesario, dice el Señor. Esto a su vez se corrobora en el hecho de que estas guerras, hambrunas y terremotos están creciendo en frecuencia e intensidad. ¿Sí? Y bueno, son figura de aquello que en una escala mucho más extensa e intensa ocurrirá en los tiempos finales. En los tiempos últimos. Y mire, Mateo 24:9 viene algo que va más a lo que queremos llegar al mensaje. Dice la palabra de Dios. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Marcos 13:9 dice de esto. Pero ustedes cuídense. ¿A ustedes quiénes? ¿Al vecino? ¿Al de la esquina? ¿Al cuñado? No, a ti. A ti que eres piadoso, a ti que eres hijo o hija de Dios. Tú que eres del remanente, cuídate. En todos los aspectos dice, ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. En pocas palabras, los atacarán en el mundo y aún dentro del sistema eclesiástico, dentro de la iglesia. Lucas 21:12 dice al respecto, pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Lucas nos anticipa aquello que la historia nos ha comprobado, que inmediatamente después de la muerte y resurrección y por supuesto la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, las persecuciones iniciaron y no han cesado hasta la fecha. Puede que no las veamos, muchos dicen, sabemos que al otro lado del charco, como decimos coloquialmente allá en los países árabes o en África, en Nigeria, en otras partes, en la India, pues hay aún gente que está muriendo, están siendo decapitados, quemados por el nombre del Señor Jesucristo. El caso es que no ha llegado aún a esta parte del hemisferio, pero ciertamente vendrá. Siempre se presenta en diferentes formas, ¿no? Por eso dice esto. Entonces Lucas nos dice que
esto no ha, o sea, aunque Él lo pronostica, pues no se ha acabado desde entonces. Y todo por lo que dice Mateo 24:9. Escuche, y los odiarán las naciones por causa de mi nombre. ¿Qué tal? Pero acuérdense, cuando decimos el nombre de Jesús, es representando realmente todo lo que la palabra de Dios dice en su completa, en su consejo entero. Todo esto es parte del plan de Dios también, amados. Marcos 13:9 dice, por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Es el propósito de Dios. Lucas 21:13 dice de esto, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Escuche bien, nosotros solemos más bien ya sea enojarse o ponerse triste o caer en depresión porque ciertas cosas nos están aconteciendo, pero dice, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad para darle la gloria a Dios en tu vida. Luego Marcos 13:10 nos dice y nos aclara más el panorama. Pero primero, esto es importante, pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Esto es fundamental. En pocas palabras, es necesario que se cumpla la gran comisión que aparece allá en Mateo 28, del versículo 16 al 20, pero más puntualmente el 19 que dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y entiéndase que para que tú seas perseguido, encarcelado y presentado ante autoridades superiores, para que tú realmente seas vituperado y aún caigas en oprobio, es necesario que tú prediques, pero más puntualmente que tú vivas el evangelio verdadero de la cruz de Cristo. Si no, no. Recuerden que el mundo ama a los suyos. Si tú andas como los del mundo, el mundo te va a amar. Entonces, obviamente que no va a pasar esto. Entonces, es importante eso, hermanos. Es necesario para que esto suceda. ¿Sí? Hechos 6:7. Fíjese, yo le voy a dar esto. Si usted lo quiere buscar, pero si no, no se preocupe. Voy a leer de una versión sencilla. Pero esto es importante traerlo a colación porque nos presenta un verdadero hombre de Dios que es ejemplo para nosotros. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios se difundía. Estaban en persecución, amados, pero se difundía. Dice, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algunos quizás escondidas, ¿verdad? Como fue Nicodemo con Jesús. Pero ya estaban diciendo, no, pues sí, esto es verdad. Ahora bien, una vez que son arrestados y llevados a comparecer, esto es importante, porque cuando Lucas nos habla, acuérdense que ciertos detalles no los da Mateo, pero Lucas sí, Lucas 21:14, dice, pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Esto aplica a lo que estoy leyendo de Hechos, capítulo 6, porque habla de Esteban. Entonces, cualquiera se puede ver en esta situación. Ahora, no está hablando obviamente aquí de que, no, pues párate en el púlpito y tira cualquier chorizo porque el Espíritu Santo te va a hablar. No. Está hablando obviamente de que cuando nosotros, por causa de Cristo, de predicar el verdadero evangelio, somos vituperados, somos arrestados, somos llevados ante cualquier autoridad. Bueno, y lo primero es que, ¿ahora qué hago? ¿Qué? No, dice, no te preocupes. El Espíritu Santo hablará. Te dirá que hablar. Entonces dice, por eso, y este es el caso puntual, reitero, de Esteban, en el versículo 8 que continúo leyendo de Hechos 6, dice, Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, que les recuerdo fue un diácono escogido para servir mesas, háganme el favor. Ahora que todos, no, ay, que yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, para servir las mesas. Y Esteban estaba lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios. Y dice, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. ¿Se da cuenta? No necesitas ser un predicador, no necesitas ser un... No. Si tú eres un hombre, si tú eres una mujer de Dios, Dios te puede usar grandemente. Dejémonos de niñerías ya. Trabajar, no busquemos siempre un puesto, un de estos. Mira, cuando lo tengas quizás tienes que tener cuidado de lo que pides. Versículo 9 dice, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Y aquí es donde yo le hablaba. Eso ya sucedía obviamente a causa de Jesús, pero ya sucede en las iglesias de hoy. De aún dentro de la misma. A algunos les parece, aún por tonterías. Escuche bien el 10.
como no podían hacer frente, ¿a qué? A lo impecable que estaba él, a su inteligencia. No, dice, no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Si no hablaba por él mismo. Esto lo ejemplifica nuestro Señor Jesús cuando nos dijo, ¿verdad? Dice, las palabras que yo hablo no son mías, son de mi Padre que está en los cielos. Obviamente en su estancia aquí en la tierra como ser humano. Y fíjese cómo aquí dice que hablaba de parte de Dios, ¿no? En pocas palabras. Dice el 11, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios. Y escúcheme bien, aquí es donde aplica Lucas 21:15 que le estaba leyendo, porque dice, no te preocupes lo que has de hablar. Dice, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ahora, por el hecho de que no te puedan contradecir o resistir, ahí se acaba el problema. No, ese va a ser un problema mayor. ¿Por qué? Porque ahí es cuando seremos perseguidos aún más. Se está viendo ya los conservadores, se está viendo cómo la censura en las redes sociales, escúcheme bien, llegará al punto de que lo que yo predique, al menos yo lo sé, de que lo que yo predique en este momento nos van a quitar el stream, como le llaman. Lo van a hacer. Y yo no me preocupo por eso. Allá acá, yo voy a hacer mi labor. Entonces, esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque hay un enojo. Hay el espíritu del mundo va en contra del espíritu de Dios. Entonces, volviendo a Hechos 6:12, dice, agitaron al pueblo. Y eso es lo que está sucediendo hoy. A los ancianos y a los maestros de la ley se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos. Esto es lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo. Esteban es un tipo de Cristo. Fíjese cómo le pasa lo mismo. Y vamos a ver más adelante cómo se acopla más al carácter de Jesús. Y dice, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley, decían. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Versículo 15 dice, todos los que estaban sentados en el consejo, todos, fijaron su mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Qué tremendo. Esto viene a la mente en el momento cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, cuando después de haber hablado con Dios, dice que era como de un ángel, que era fluorescente, ¿verdad? Era resplandeciente, perdón. Entonces, porque había estado en la presencia con Dios. Qué tremendo el que Dios esté con nosotros. Esa era prueba puntual de que Dios estaba con Esteban en ese momento, aún en esos momentos difíciles. Y escuche, obviamente no puedo leer todo, pero lo conoce la historia, léalo usted. Yo me voy hasta el versículo 54. Después de que Esteban dio ahora sí que un sermón exegético, expositivo, completamente magistral, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces el versículo 54, de Hechos 6. Al oír esto, ¿qué cosa? Bueno, el versículo 53 dice que Esteban les dijo, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Así se mandó, ¿no? Pero eso era la verdad. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Qué increíble. Pero dice, pero tenemos que tenerlo nosotros. El 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Tenemos que empezar por entender que si no estamos llenos del Espíritu Santo, de ahí pues no continúa nada. Llenos del Espíritu Santo. Escuche bien lo que dice esto y subrayelo. Dice, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no estaba en un lecho de rosas. Esteban estaba ante poderosos religiosos, ¿no? Que tenían autoridad de hacer lo que ellos quisieran con su vida, y estaba a punto de ser muerto. Él lo sabía, ¿no? Y entendemos esto. Ante tales circunstancias podemos compararlas en circunstancias extremas en nuestra vida, pero solemos, todos, yo también, de repente poner nuestra mirada en la adversidad, ¿verdad? Como lo hizo Pedro al poner su mirada en la tormenta y se empezó a hundir. Pero aquí dice bien claro,
Fija la mirada en el cielo y en la gloria de Dios, y por supuesto en Jesucristo que está a la diestra, a la derecha, perdón, de Dios Padre. Fíjese nomás, qué increíble esto. El versículo 56 dice, veo el cielo abierto. ¿Cuántos queremos ver esto? Bueno, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, ¿verdad? Estos del concilio, dice, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Dígame si esto no es exactamente lo que nos dice el apóstol Pablo, que ya veremos cuando le dice a Timoteo, en los últimos días, no soportarán la sana doctrina, no lo sufrirán, querrán oír, alguien que le rasque los oídos, lo que ellos quieren oír, lo vamos a ver. Esto es exactamente, al punto de que se tapan los oídos, al punto de que si eres confrontado con tu pecado, ya estás apagando ahorita la señal. Ya no quieres oír más. Si estás en una iglesia te paras y dices ya no, o ya no vuelves. En vez de confrontar tu pecado y decir, yo sí quiero cambiar. Yo sí quiero que Dios me transforme. Y fíjese, cuando no hacemos eso, esto es orgullo, no queremos arrepentirnos, entonces obramos y actuamos de la manera en que hacen estos. Dice, entonces lo sacaron a empellones fuera de la ciudad, que esto es lo que va a venir corriendo, y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, por supuesto el Pablo, ¿no? Que, increíble, ¿no? Pero él estaba dentro de esto, pues él creyendo que estaba haciendo bien, lo reitero, como lo mencioné anteriormente, y él ayudando, yo aquí cuido, no vayan y denle a aquel, ¿no? Fíjense, el 59, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Esto a mí, yo le confieso que cuando estaba estudiando esta parte, cuando lo leí, por eso introduciste este pasaje, a mí me llegó mucho y digo, mira, mientras, como decimos coloquialmente, mientras te apedrean en el rancho, mientras te llueve sobre mojado, mientras te va mal, ora. Que a veces es tan sencillo, pero lo más difícil de hacer. Y dice, mientras lo apedreamos, o sea, no estamos, es que me van a apedrear, es que me va a pasar eso, y vamos y oramos, ¿no? Aquí ya estaba en el momento, le estaban dando con todo. Y estamos hablando de la vida, ¿no? Y dice, Esteban oraba, Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Es decir, ya, no te pido que me salgas, simplemente recíbeme. Y dice el 60, luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto es increíble porque entonces está emulando, está imitando, como decía el apóstol Pablo, y ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él está imitando a Cristo Jesús. Cuando lo que podemos sentir es odio en nuestro corazón natural de hombres, Él, ante esta gente, así como Jesús estando en la cruz, ante sus angustiadores, aquellos que lo habían lacerado, ¿verdad? Flagelado, que lo habían dado escupitajos, golpeado, arrancado sus barbas, etcétera, sus tendones, su piel, que estaba desnudo en aquella cruz, avergonzado. Aún así Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es realmente cuando eres lleno del Espíritu Santo. Eso no viene a nosotros, olvídese, eso no viene a nosotros. Y dice, cuando hubo dicho esto, murió. Que más puntualmente durmió para entonces estar en la gloria de Dios. Y esto es lo que estará ocurriendo cada vez más, mis amados, porque el pequeño remanente de Dios, no necesariamente todos los que se proclaman cristianos, sino aquellos que en verdad aman y obedecen a Dios, su voluntad y su palabra, y bueno, serán los nuevos Estebans. Serán ellos, ¿verdad? Aparte de Esteban, por supuesto que vemos a Pedro, a Juan, que fueron encarcelados y azotados y llevados ante el concilio. Jacobo, no se diga, fue decapitado, ¿recuerdan? Y por supuesto Pablo, que fue presentado ante el gobernador Festo, y en ese momento también ante el rey Agripa. Aquel, ¿se acuerdan? Oyendo su testimonio, y esto es lo que nos está diciendo este pasaje de Mateo 24, cuando le dice, dice Agripa, oye, Pablo dice, ahora sí dice, las muchas palabras, tantas sabidurías, te has vuelto loco. Y entonces esa declaración tan infame, ¿no? De que dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y eso tristemente va a suceder. Y ese poco, ¿verdad? Ese por poco, pues obviamente que le va a estar cimbrando en los tímpanos a Agripa, ¿no? A este rey cuando esté en el infierno.
Entonces, todo esto se ha venido dando, ¿verdad? Desde la cruz de Cristo. Simplemente yo le recuerdo que en el siglo XX hubo más mártires por Cristo que en toda la historia junta. Qué increíble, ¿no? O sea, a veces la gente no lo entiende. Y Mateo menciona un detalle que Marcos y Lucas omiten. Fíjense qué importante. Y aquí llegamos al versículo 10 del Mateo 24. Dice, muchos tropezarán entonces. La versión internacional nos dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Ahora, yo le voy a leer segunda de Tesalonicenses 2:3. Fíjese lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Todo esto encaja perfectamente. Entonces yo quiero decirle que este texto particular, el de Mateo 24:10, abarca varios sentidos, que es importante visitarlos, porque bueno, ya no son cristianos, se apartan de la fe. No, porque entonces vamos a saber discernir, vamos a saber qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Mire, ciertamente se refleja el abandono de las filas del cristianismo. Sin embargo, ¿sabe usted que se puede abandonar a Dios sin dejar de profesar ser cristiano o cristiana? Claro, porque solo bastaría con abandonar el verdadero sentido y el estricto sentido del cristianismo. El verdadero. Es decir, adoptar una diferente interpretación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al que la Biblia enseña. Presenta no, pues mira, es que sí, yo sé que la Biblia dice, pero Jesús amaba a la gente, Jesús es amor, etc. Y entonces empiezan a desviar, empiezan a inflar algunos atributos y a disminuir otros y se hace un desorden, no hay una equivalencia. ¿Sí? Y yo me refiero más que nada al Evangelio que ya no ofende. Esto ya hay muchas iglesias, muchos predicadores, por eso tienen llenas sus iglesias, no ofenden al cristianismo progresista de nuestros días, que está siendo impulsado no solo por las mismas iglesias, sino que ese fuego está siendo avivado por aún el gobierno, ¿verdad? Las diferentes instituciones gubernamentales y también obviamente las redes sociales, la prensa, todo. ¿Por qué? Porque se quiere alcanzar ese cristianismo que no me ofenda, que no me diga cómo vivir a mí. Sí, puede ser motivacional, pero no te metas con esto. Y queremos acallar todo eso. Entonces tenemos que entender que estos días están aquí, esos días. Y aquel cristianismo que es políticamente correcto, ¿verdad? Bueno, no, el Evangelio no es así. Es uno que prefiere ofender a Dios antes que a los hombres. Entonces no me cabe ni la menor duda de que esa es una forma de apostasía. Otro de los significados que el texto original da a este versículo, y muy importante por los tiempos, es el siguiente. Dice la versión Nueva Biblia Viva: y muchos de ustedes, está hablando a los cristianos, a los discípulos, a todos, volverán a caer en pecado. Esto, mis amados, pesa. Significa que el viejo hombre tomará de nuevo las riendas de la vida de muchos. Y yo siento decirles que este tiempo de pandemia ha acelerado esta profecía, siendo la debacle de muchos. O sea, entendamos que somos seres humanos, que somos, aún siendo hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, somos nacidos de nuevo, estamos, aún nuestra carne está haciendo de pecado y estamos inclinados hacia el pecado. Entendemos que puede haber un tropiezo, una caída, pero escúcheme bien, muchos se quedarán en eso. Muchos ya, ni siquiera ya al punto de no tener remordimiento, y entonces cuando empezarán a seguirse proclamando cristianos, pero van a decir, no, es que estamos en la gracia, o Jesús, cualquier pretexto que pueda cubrir mi pecado, todo por tal de no arrepentirme y volverme de ese pecado. Entonces, fíjese, escúcheme bien, va a ser la debacle, porque por ello continúa diciendo, y traicionarán y aborrecerán a los demás. Pues obviamente, abandonamos a Dios, viene entonces el hombre natural, ¿verdad? El hombre común y corriente, aquello que vemos por todo el mundo, en donde no hay amor por aquel que golpean, sino que me pongo mejor a filmar para que entonces tener muchos hits en las redes. Entonces la traición altera y el odio desmedido será el derivado del tropezadero, mis amados. Y aquí es donde cambian las circunstancias de los tiempos, porque se agrava el asunto de pecado, apostasía, falsos maestros, pero sobre todo se agitará y se agigantará el odio al punto de que aún los más cercanos, escuche, a nosotros nos procurarán
el mal. Esto es grave. La traducción al lenguaje actual dice de este versículo 10 de Mateo 24 algo muy claro. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. O sea que mira, de repente, yo sé que siempre se ha dado la traición, pero de repente traicionaban dentro de la iglesia o algo, y había ese dejo como que, sí, ya, pues ya no puedo hablar, pero sí, qué mal me siento porque traicioné o porque hice, esto no es así. Aquí ya no. Aquí ya es, traicionas y lo haces con odio y entregas a esa persona. Y sí, sabemos que de una u otra manera hemos sido rechazados por nuestros familiares y antiguas amistades, ¿verdad? Ahora que somos cristianos. Sin embargo, aquello que no pasaba de un mal gesto, quizás qué sé yo, alguna palabra soez, ¿no? Que hasta un portazo en las narices, ¿no? Esquivarnos, o darnos la vuelta, ahora se convertirá en una manifestación mucho mayor y más dañina de ese odio. Ese es el problema. Ya no es como antes, ya no es así, ¿sí? Ahora sí vendrá el martirismo, ¿no? Será como si de repente se abriera irresponsablemente la compuerta de una presa gigante que se erige frente a un pueblo pequeño e indefenso, y aquella agua contenida que representaba una fuerza destructora en potencia, pues ya se convierte en una fuerza activa que destruye todo su paso. Así de sencillo. O sea, ya no va a haber de que, no, ya van a ser, como decía el apóstol Pablo también a Timoteo, implacables, que no perdonarán. Por más que hagas, no. Un odio. Y aún dentro de la iglesia. El versículo 12, llegamos al versículo 12, pero yo le quiero leer el de Marcos. Fíjese que este sigue perteneciendo a lo que dice Mateo. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, porque da más detalles, ¿no? Y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Escuche bien. Hoy en día, más y más, estamos viendo dentro de la comunidad cristiana, obviamente en el mundo, pero hijos que no se tientan el corazón para difamar o hablar mal de sus padres. Escuche bien, sea cierto o no, pero ya no aplica aquello de que, ¿sabes qué? Somos una familia, la ropa vieja se lava en casa, vamos a tratar esto, como ahora en la iglesia, ¿no? En la iglesia la disciplina se lleva adentro. Yo no sé si usted sabe, si usted va a Mateo 18, explica grandemente la disciplina, de una manera detallada, la disciplina de la iglesia, y se aplica adentro. A los de afuera, ¿qué importa? Los de adentro se hacen privado, ¿verdad? Pero ya llega ese tiempo donde no hay ese amor, aún de los hijos. Obviamente también los padres incurren en eso, pero se está viendo mucho esto. Ahora imagínense al punto de, ¿usted cree que muy pronto, con todo esto que está pasando, no van a entregar? ¿Se ha perdido no van a entregar a los papás? Claro que sí. No, los papás son unos necios, unos desorientados, esto y lo otro. El versículo 16 de Lucas 21, fíjese cómo lo pone. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. ¿Qué significa esto? Cristo lo está diciendo claro. Bueno, no todas las traiciones, no todas van a culminar en muerte, pero quizás pierdas muchas cosas, ¿no? Tu trabajo, quizás pierdas tu ministerio, qué sé yo, cuántas cosas puede haber, pero puede llegar o tu libertad, puede llegar a la cárcel, pero algunos vamos a quizás a enfrentar la muerte. Entonces, yo me acabo de enterar que esto en sí, de lo que está dando con las familias, está ocurriendo en partes de México. Fíjese qué triste. Estaba escuchando un ministerio que está orando todos los días por aquellos que, y lo dice, ¿verdad? Sorprendido de alguna manera. Dice, yo esperaba ver, cuando me dijeron de los países donde hay más persecución, dice este pastor, yo esperaba ver a otros países, y voy viendo a México entre los primeros. Entonces, y esto es debido, escúcheme bien, al infame celo religioso que niega rotundamente la entrada del verdadero evangelio de la cruz de Cristo. Esto lo vamos a ver y va a ser más y más común, porque obviamente sabemos que la Iglesia Universal es la que predomina y está coludida también con los gobiernos. Escuche bien, como nunca existe hoy la división que trasciende a los lazos fraternales más contiguos.
Así sea quien sea que me digas tú, sea tu hijo, sea tu esposo, tu esposa, quien sea. Y eso es fácil de ver en las reuniones familiares. A los últimos años, esa cena navideña o esa de Año Nuevo que terminó en contienda, ¿verdad? Por causa de ideologías encontradas, socioculturales, religiosas, por supuesto, porque no encajan, al punto de algunos incluso, esto no sucedía antes, pero ahora ya optan por no asistir a la siguiente reunión familiar, porque va a estar aquel o va a estar aquella que ahora considero mi enemigo. Fíjese qué tremendo. Antes sí, no, sí. Está pasando lo que pasa de alguna manera en el fútbol. Ustedes saben que antes se iba, bueno, al menos en los países de Latinoamérica, en México se iba con toda la familia. Yo llegué a asistir a esos estadios cuando íbamos con familia y se abrazaban. Estábamos sentados el contrario, ¿verdad? Uno con el otro. Ahora, para que me entiendan, los de las Chivas América o Real Madrid del Barcelona o el Boca y el River, etcétera, ¿no? Y sentados a la par, como si nadie, sí, pues ahí es él, la cábula y todo. Pero ¿saben qué? Ahora, ¿qué pasó? ¿En qué degeneró todo eso? De que ahora no es así, ahora se matan. Bueno, eso es un buen ejemplo, ¿verdad? De ese fenómeno social que ocurre. Ahora es un ejemplo de lo que está ocurriendo y no está muy lejos de la realidad porque está en el corazón del hombre. Entonces, la división política, social y por supuesto la religiosa se ha ensanchado al punto, escuche bien, que existe ya un abismo interminable que es solo el preámbulo de lo que viene. Cualquier reino dividido contra sí mismo quedará destruido. Esto, propias palabras de Jesús, ¿verdad? En Lucas 11:17, que además dice, una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Y escúcheme bien, una casa, sea tu matrimonio, tu familia, sea la iglesia, sea la comodidad, sea un estado, sea un país, el mundo entero, no importa. Cuando hay división, tarde o temprano, será destruida. Y aquí es justamente donde encaja Mateo 24:11, que ya vamos en la recta final. Dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Escuche bien, Mateo es el único que menciona este punto a esta etapa del pasaje. Me pregunto por qué. Alguno pudiera pensar que Mateo está siendo redundante, ¿no? Sin embargo, escuche, aquí, a diferencia del versículo 5, que habla de aquellos falsos cristos que vendrán, no se refiere a esos falsos cristos en sí, sino más bien a los muchos falsos profetas, maestros que se levantarán a un minuto de la medianoche. Para entender un poco mejor esto, ahí mismo en Mateo 24, cuando usted tenga tiempo, el siguiente capítulo habla, creo que lo inaugura con una parábola que es el de las 10 vírgenes, y siempre se refiere a la medianoche como la llegada del Señor, el segundo venimiento. Cuando decimos a un minuto para las 12 que ya estamos allí, ¿no? A la puerta. Y en realidad, ahora yo no le estoy dando fecha ni nada, no le estoy diciendo cuándo, pero ciertamente ya estamos muy cerca. Entonces aquí se entiende eso, ¿verdad? Ese tipo de falsos maestros que se levantan. Y muchos lo harán, además, como Pablo lo advirtió, aquellos ancianos líderes de Mileto, ¿verdad? En la carta a los Efesios, que de entre la misma iglesia, llorando, lo dijo. De ahí lo que acabo de leer de Lucas 11:17, que se divide, o sea, una casa dividida entre sí no prevalecerá, y porque se dividirá la iglesia, y sí está dividida en muchos, está fragmentada. Aquellos se va a dividir entre aquellos que ofenderán al mundo, pero no a Dios, o a la inversa, que ofenderán a Dios, pero no al mundo. Y escuche, aquellos que no ofendan al mundo y aquellos que serán tachados de necios, religiosos, intolerantes, racistas, homofóbicos, entre muchas otras cosas. Escuche bien, si usted no cree esto, yo sé que lo cree porque lo está viendo, pero simplemente la iglesia bautista, no voy a mencionar qué denominaciones, pero estamos hablando de la iglesia bautista en este país, si no me equivoco, en la parte este, ellos ya, una de esas iglesias, contrataron a 2 mujeres lesbianas para dirigir la iglesia. ¿Sí? Ahora, hay iglesias bautistas verdaderas, de sana doctrina, a mí me consta, obviamente, y hay aquellas que están entre azul y medias noches, decimos, ¿verdad? A medias tintas, que están en un lado ni en otro, y están aquellas corruptas completamente, como la que acabo de mencionar, pero
habrá de todos, pero ya hay división, aún dentro de esa misma denominación. Hay división. Por eso la importancia de que Jesús habla a los líderes, a los 3 líderes que vendrían a hacer lo que Pablo mismo les llamó los pilares de la iglesia, ¿no? Como pilares, refiriéndose a su presencia en el ámbito de autoridad. Entonces ya aquí alude a falsos maestros, ¿verdad? En este versículo, hombres que torcerán la escritura, escuche bien, porque serán precursores de cambiar sutilmente la verdad por la mentira. Y esto lo vemos en el primer capítulo de Romanos, ¿verdad? Van a cambiar sutilmente, empiezan a cambiar. No, es que Jesús, no. Al principio era solamente no te quiero escuchar, ahora ya te voy a callar. Te voy a matar. Entonces sutilmente van a reemplazar la sana doctrina con enseñanzas, con principios heréticos, hermanos. En mundanos, obviamente. Y estos serán personas que profesarán tener, escuche bien, un espíritu de profecía capaz de velar nuevas revelaciones y por lo tanto, pues ofrecer una mejor comprensión, ¿verdad?, de las escrituras. Bueno, cuidado. Serán sucesores del error de tipos como Simón el Mago, Evión en la historia, Evión y Cerinto, estudia de ellos, quienes entre otras cosas negaron la adecuada deidad, así como la verdadera humanidad de Jesucristo. Y ambas vertientes, acuérdense que van hacia herejías. Ni que se diga de Carpócrates de Alejandría, quien fue el fundador de los gnósticos en su versión más primitiva, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen que Juan, algunos de los escritos de Juan, que obviamente ataca al gnosticismo, iba dirigido a este personaje. Ni qué decir de los nicolaitas, que aún en Apocalipsis nuestro Señor Jesucristo los menciona, o sea, Himeneo y Fileto y otros más. Y estos, para tomar esto también, estos del tiempo final, lo que estamos hablando ahora ya estos que se están presentando y se presentarán, aún se va a poner peor, hermanos. Tal como en su momento lo hicieron, por ejemplo, Himeneo y Fileto, a quienes Pablo allá en 2 de Timoteo 2:18 acusara de haberse desviado de la verdad. ¿Se da cuenta? Ese es el problema que está sucediendo ahorita, aún desde el gobierno, que pueden poner su mano sobre la Biblia. Cuidado cuando tocas el arca. Pones tu mano sobre la Biblia y juramentas decir, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, pero yo voy a hacer todo lo opuesto. Mucho cuidado con eso. Y eso vamos desviando. Porque aquellos son religiosos, son extremistas. No, Dios no es así, Dios es bueno, Dios es amor. Y empiezan a desviar de la verdad, como dicen. Estos decían, Himeneo y Fileto, que la resurrección ya había ocurrido y dice, trastornando así la fe de algunos. Ahora escuche bien, lo grave del versículo 11, de Mateo 24, radica en la aseveración de que engañará a muchos. Es decir, ya no serán algunos. Algunas versiones dicen la mayoría. Qué tremendo está esto. Si allí no serán algunos, serán muchos los engañados. Y ahí nos comprueba que es ya los tiempos finales. Fíjense, yo le voy a leer 2 de Timoteo. Yo le leo una versión sencilla, capítulo 4, versículo 1. Porque no nos extrañe que apenas 2 capítulos más adelante el apóstol encomienda lo siguiente a Timoteo, y yo sé que esto es como el periódico, como una orden del día para nosotros. Y hablo a los pastores, los líderes, los obispos, etc. Dice esta escritura, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, y escuche bien el 2. Predica la palabra. Hermanos, dejémonos de cosas. Volvamos a las sendas antiguas, por favor. No seamos, no nos coludamos con esas iglesias progresistas, con esos pastores de 20 minutos, esos pastores del tic-tac, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que no, o sea, sí podemos utilizar esa red, pero con la verdadera palabra. Pero lo que yo me refiero que aún en el púlpito parece que están en esas redes y que nomás 2, 3 palabras dicen, porque la gente todo quiere ya. Fíjense cómo va pasando todo eso. Entonces dice, predica la palabra, déjate de cosas, persiste en hacerlo,
escuche, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Cómo recalca esto? Versículo 3 nos da la razón, dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar. Esta palabra cada vez, cada año, cada década sobre todo, se hace, yo no sé, lo comprendemos más, se hace más real. Quizás en algún tiempo dijeron, ay, tolerar, nos dicen sufrir, no soportará. Pero ya se ve que no, si es, no. Como dice, no lo tolero aquel. Dice, no tolerarán la sana doctrina, sino que, escuche esa desviación, o sea, siempre llegan a esa disyuntiva, ¿no? Y tienen esa opción, sino que llevados de sus propios deseos, obviamente si yo me dejo llevar por mis, imagínense, se rodearán de maestros que les digan me encanta esta, las novelerías que quieren oír. Los cuentos de hadas, ¿no? Dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Exactamente lo que yo le dije, que mucha gente, tú les vas a dar un tema de Dios, olvídate. Enseñanza de Dios, olvídate. Pero sensacionalismo, que las 4 lunas, claro, hay que estudiar todo esto, pero escúcheme, que esto y que va a llegar, y mira, está lleno. Pero de realmente recibir algo que va a transformar tu vida, no. Dice que no. No van a tolerarlo. Y dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y fíjese lo que dice el 5. Tú, por el contrario, o sea, está bien, déjalos. Va a haber muchos de esos. Pero tú, sé prudente en todas las circunstancias. En toda circunstancia, en toda ocasión. No importa lo que esté pasando. Dice, soporta los sufrimientos. Encaja perfectamente con hoy. Dedícate a la evangelización. Sigue cumpliendo con la gran comisión que es parte de lo que estamos leyendo que tiene que suceder. Se tiene que predicar el evangelio antes de que venga el fin. Dice, cumple con los deberes de tu ministerio. No quiere decir, hermanos, sobre todo ahora, y hablo al corazón de los pastores, que muchos, yo sé que muchos estarán tristes, estarán siendo atacados, sobre todo si predican la sana doctrina, estarán en depresión. Escúcheme bien, grandes profetas lo hicieron, Elías, ¿verdad? Por mencionar alguno. Pero Dios está con nosotros. Ánimo, no se dejen derrotar porque el enemigo eso quiere y va a haber deserción de muchos. Y tengamos mucho cuidado de esos pastores, de más bien amar a esas personas, porque siempre es hacer leña del árbol caído y es parte de lo que estamos predicando hoy. De esa división, de esa falta de amor. Mire la palabra de Dios para todos. De ese versículo importante de esta sección, todo es importante, pero lo que estamos estudiando de 2 Timoteo 4:3, fíjese, dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza. Como muchos que se meten, tienen tiempo, pero se meten a escuchar la enseñanza y se salen. Bueno, dice, escuche esta traducción excelente. No querrán escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. ¿Cómo sabemos que es sana doctrina verdadera? ¿Cómo sabemos que es una sana enseñanza? Porque tu vida va a cambiar hacia la voluntad, a la manera de Dios. Te conducen a una vida recta. Y dice, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Así es más claro. Obispos, pastores, líderes, mucho cuidado. No me canso de exhortar en esto, primeramente para mi propia persona, porque la línea trazada del error es cada vez más delgada. Por querer, sí, claro que debemos de seguir las autoridades gubernamentales, pero hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque va a haber esa línea que quizás ya no vamos a saber. Y vamos a hostigar a aquel que dice, no, yo voy a obedecer a Dios. ¡Ay, no estás desobedeciendo a las autoridades! Dios dice que obedezcamos a las autoridades. Tranquilos. Tenemos que tener mucho cuidado. Igual los otros, ¿verdad? Mucho cuidado, porque va a llegar el tiempo de que sí, tenemos que obedecer a las autoridades y todo, pero llega el momento, va a llegar ese momento en la iglesia en la cual, pensando que estamos agradando a Dios por obedecer a las autoridades, vamos a estar transgrediendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón y es triste. Por eso es lo importante el liderazgo que habla. Es muy delgada esa línea, ¿sí? Muy delgada esa línea trazada del error, que es cada vez más delgada.
mientras que el discernimiento de liderazgo es cada vez más escaso. Porque es el Espíritu Santo, ¿sí?, que nos exhorta hoy en cuanto a todo esto, toda esta instrucción tan clara de Jesucristo a los líderes, hermanos. Yo le confieso, yo no lo había visto de esa manera cuando empecé a ver. Mira, está hablando a esto. Obviamente estaba Andrés ahí, pero está hablando a estos futuros líderes. Por algo diarios se separaban, acuérdense, en todos los aspectos importantes que vemos en los evangelios, están a solas con el Señor, esos tres: Pedro, Juan y Jacobo. Por algo, el Señor lo estaba preparando. Dejemos ya de condenarnos, mis amados, unos a otros por trivialidades, por tonterías, por doctrinas secundarias, por opiniones. Nadie puede poner algo en las redes porque ya el otro ya está, por cosas tan tontas, hermanos. Por favor, nos estamos desviando de la verdad. Predica la palabra, dice. Predica la palabra. Y estamos ahí peleando porque aquel abrió la iglesia o porque el otro no la abrió. ¿Que no nos damos cuenta que aún dentro de la misma iglesia pastores sufren con esa división? Porque todos piensan, la mitad piensa de una manera, la otra mitad de otra. Ay, que no tiene fe. Uy, que es un imprudente. O sea, entendamos, hermanos, que estamos en un punto en que tenemos que ir a Dios a escucharlo. Que Él nos guíe. Entendamos eso. ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios está encapsulado? Pues eso no es lo que yo veo en la Biblia, ¿verdad? ¿Será que quizás que ha perdido su soberanía para hablar al corazón de cada pastor, según sea el contexto de su entorno, tal como lo hizo en Apocalipsis? El mismo, o sea, entendamos, muchas veces, que acá, mira, que esto, que yo he hablado hasta con pastor, mira, no te preocupes, pues un poquito, mira, acuérdate que cuenta la demografía, cuenta todo lo que está, si tú estás trabajando para Dios, tú estás haciendo todo tu esfuerzo, mira, tú estás haciendo tu labor. La gente así es dura de corazón en muchos lugares. Se lo dice bien claro en el mensaje a Pérgamo. En Apocalipsis 13, fíjese lo que le dice a esa iglesia: yo sé dónde moras, o sea, dónde habitas, dónde estás puesta esa iglesia, donde está el trono de Satanás. Pues no es lo mismo aquí que allá. Tenemos que entender eso. ¿Qué nos está pasando? Mateo 24:12, llegando al final, 2 versículos ya, dice Mateo 24, de la Reina Valera lo contesta. ¿Qué nos está pasando? Yo lo voy a decir, y no yo, es el Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El que entienda, entienda. Se está perdiendo el amor de la mayoría en el cuerpo de Cristo. Y eso ya tiene tiempo, pero se está grabando. La versión Dios habla hoy dice: habrá tanta maldad, y aquí es donde es triste, dice que la mayoría, no dice muchos, no dice algunos, la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Hermanos, está hablando a nosotros. La mayoría. Y con tristeza yo veo como cada vez es más común el ataque entre denominaciones cristianas. Denominaciones de sana doctrina. Se atacan unos a otros. En vez de, ¿sabes qué? Por favor. Todos, o sea, acuérdense que no poseemos toda la verdad de Dios. Habrá algunas cosas que algunos tengan mejor y otros otras, pero todos dentro de la sana doctrina. Y tenemos que tener mucho cuidado. Al llegar con el Señor, pues se nos revelarán muchas cosas. Yo soy el primero. ¿Cómo osamos pensar que somos tan sabios y tan? Por favor. Pero siendo las doctrinas esenciales, ¿por qué atacamos otras? Dejemos eso, hermanos. Y yo no soy nadie, pero dejemos eso. Quien quiera escuchar, que es triste. No estamos hablando de lobos comprobados, no estamos hablando de sana doctrina. El versículo, fíjese lo que dice el versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Ese realmente se ha venido perdiendo ese amor. Y escuche, ¿firmes en qué? ¿Firmes en qué? Bueno, firmes en no permitir, cuando vamos a la revisión de este pasaje,
de este estudio de hoy. Firmes en no permitir ser engañados por los falsos ungidos. Firmes en no turbarnos, en no movernos, en no tambalearnos a pesar de las guerras, sediciones, pestes, hambrunas y terremotos. Firmes en la fe, en nuestras convicciones, en la escala de valores de la familia, en lo que Dios presenta en el matrimonio, en la sociedad, lo que Dios dice. Firmes en esas convicciones para no volvernos al pecado y ser tropiezo para otros también. Firmes a pesar de la traición y el odio aún de los más allegados. Firmes en la palabra de Dios para no caer en los engaños de los falsos profetas, de los falsos maestros, de aquellos que van a voltear la verdad, que la van a empezar a disfrazar esa mentira con un poco de verdad y nos engañen. Firmes. Pero escuche bien. Haciendo eco a lo que Pablo decía. Sobre todo firmes en el amor. Que no se enfríe. Hay una versión que dice que se resfriará. Aquí ya habla hasta cierto punto aludiendo a una cierta enfermedad. El amor la caridad, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Se resfriará, perdón. No solamente vendrá a ser como pámpano de hielo, sino se resfriará. Está hablando ya de una dirección de una enfermedad, algo que adolece. Y eso es de lo que adolece a la iglesia, el amor. Firmes en el amor. El apóstol Pablo decía que el que ama ha cumplido toda la ley. Hermanos, firmes en eso. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de la naturaleza humana. Qué mejor manera de cerrar esto para entender que debemos estar firmes. Cierre sus ojos donde usted, si puede, donde esté, y vamos a orar al Padre de las Luces. Señor bendito, poderoso, te doy gracias por esta palabra que tú nos permites escuchar hoy, y te pido, Señor, te pido que avives el fuego que hay en nosotros, sobre todo aquellos que estamos en el liderazgo, aquellos que estamos en esa incertidumbre, Señor, de tanto que está pasando, y venimos a ti, Señor, a preguntarte, como aquellos 4 fueron y te preguntaron, Señor, y entre ellos esos 3 que vendrían a ser líderes, los pilares humanos, ¿verdad?, de autoridad de esa iglesia primitiva que en el buen sentido de la palabra puso de cabeza al mundo, porque muchos se convirtieron. Padre bendito, yo te pido que en estos tiempos de crisis, en esos tiempos de desolación, de pandemia, en el cual también se está desviando tu palabra, no que tu palabra se pueda desviar, sino de que muchos la desvían para acomodarla a sus vientres. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer firmes en todo, pero sobre todo en el amor. Sobre todo en el amor, Señor. Despierta el amor en nuestros corazones para que podamos nosotros poder enseñar a otros. Como Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Bueno, si somos imitadores de Cristo, ¿qué haremos? ¿Dónde están los Esteban? ¿Dónde estamos? Él se imitaba al Señor. Que si nos apedrean, oremos. Que si nos están dando muerte, pidamos a Dios que no tome en cuenta el pecado de aquellos que nos atacan, de nuestros transgresores. Ese es el verdadero amor. Quizás estamos muy lejos, pero te pido, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, nos acerques. Derrama, como dice en Romanos 5:5, tú lo has derramado en tu espíritu, pero nos alejamos. Muchos perdiendo el primer amor. Queremos ese reencuentro verdadero, Señor, para en estos tiempos realmente dar la última estocada, realmente salir luchando de este mundo al cual somos extranjeros y peregrinos a causa de tu nombre. El santo bendito Hijo tuyo, amado, verdadero, te lo he pedido, Señor. Para ti sea la honra y la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes. Que tengan un bendecido día.